Una de las habilidades más importantes que tenemos que aprender como preparadores físicos es a gestionar las cargas de entrenamiento. En un vídeo anterior, que os lo dejo por aquí arriba, estuvimos hablando de esos principales errores que no debemos cometer en la gestión de cargas, pero hoy vamos a ver cómo podemos fluctuar esas cargas a lo largo de cada uno de nuestros microciclos, para que ese cambio semanal que estuvimos hablando en el vídeo anterior no sea tan grande y no aumente mucho el riesgo de lesión de nuestros jugadores. Así que sin más, vamos a ello. A la hora de gestionar las cargas de entrenamiento, uno de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta es ese cambio semanal que vamos a ir haciendo en nuestra carga en cada uno de nuestros microciclos. Sabemos que todos los microciclos no son iguales, para eso es muy importante que analicemos bien el calendario y sepamos y veamos a medio o largo plazo cuáles son los partidos que tenemos, si jugamos un sábado, si jugamos un domingo, si tenemos parones en mitad del calendario, si tenemos dobles competiciones, vienen partidos de copa, vienen partidos de liga, vienen torneos en los que se nos van a acumular varios partidos dentro de ese mismo microciclo. Todo eso tenemos que analizarlo porque influye directamente en nuestra carga de entrenamiento, aumenta mucho o desciende mucho esa carga de entrenamiento. Y al final nosotros tenemos que entrar en ese concepto de estabilidad vertical de las cargas, entrenar bastante homogéneo a lo largo de todo el año, van a ir fluctuando por encima y por debajo, pero como vimos y explicamos en el vídeo anterior, no podemos cometer esos errores de pasarnos mucho tanto por exceso como por defecto. En este estudio, Tim Gabbett nos muestra cómo es la probabilidad de lesión en función del cambio del porcentaje de cambio semanal que hagamos en esa carga de entrenamiento. Fijaros que tenemos aproximadamente entre un -5 y un 10% en el que hablamos de que el jugador está en una zona segura, es decir, tanto por exceso como por defecto, que aumentemos o disminuyamos un 10% nuestra carga de entrenamiento, que nos movamos en esa fluctuación a lo largo de los microciclos, el jugador va a estar en una sala de seguridad o en un espacio de seguridad. Sin embargo, en el momento en el que empezamos a aumentar o disminuir nuestra carga por encima o por debajo de ese 15% con respecto a lo que veníamos haciendo, fijaros cómo se dispara de manera exponencial el riesgo de lesión, la probabilidad de lesión. Pero claro, aquí nos haríamos la siguiente pregunta: ¿para todos es lo mismo? Ya no solo para todos los equipos, sino para todos los jugadores dentro del mismo equipo. Nosotros tenemos que hacer un análisis y una gestión de carga a nivel colectivo para saber qué es lo que está haciendo mi equipo, pero también a nivel individual, porque dentro del equipo hay jugadores que juegan más minutos, otros que juegan menos minutos, tienen una carga crónica más alta, tienen una carga crónica más baja, y todo eso hay que saber gestionarlo y analizarlo para enfocarnos en las debilidades y en los puntos fuertes de cada uno de ellos. Además, en este estudio nos habla también de este suelo de seguridad para saber si ese 10% de cambio semanal que yo estoy metiendo en mis jugadores es suficiente o insuficiente en función de la carga crónica que lleven mis jugadores acumulada. Un jugador que lleve una carga crónica baja, es decir, que esté por debajo de este suelo de seguridad que el autor llama suelo de seguridad, que serán los valores de competición, es decir, que llegue como mínimo a lo que el jugador realiza en competición. Fijaros que ese cambio del 10% no es suficiente para adaptar al jugador y poder llegar a ese suelo de seguridad. Un jugador que sale de lesión, si nosotros vamos haciendo esa sobrecarga muy progresiva del 10%, 10%, 10% para no pasarnos y para no exceder en exceso ese 10-15% que nos comenta el autor para que no se nos dispare el riesgo de lesión, sería insuficiente para llegar a ese suelo de seguridad. También ocurre lo mismo en pretemporada. Ya lo hemos hablado también muchísimas veces, que ese 10% de cambio semanal, si nosotros tenemos una pretemporada muy corta, 4 semanas, 3, 4, 5 semanas de pretemporada, y hemos estado mucho tiempo de periodo transitorio y los jugadores vienen muy desadaptados, simplemente aumentando ese 10% para llegar a ese suelo de seguridad, a los valores de competición que mi jugador tendría que tener para poder rendir, no sería suficiente. Tardaríamos muchas semanas simplemente subiendo escalón a escalón para llegar a este suelo de seguridad. Sin embargo, tendríamos también en segundo lugar los jugadores que tienen una carga crónica alta, es decir, tienen mucha carga acumulada, vienen con una mochila llena de piedras, vienen con una carga tanto de minutos de partido como de minutos de entrenamiento alta, y simplemente con que aumentemos un 10% estaríamos pasándonos de ese techo de seguridad, el suelo y el techo. Estaríamos sobreentrenando al jugador
Y fijaros que haríamos el mismo cambio para todos, pero esto no es lentejas para todos, esto no es lo mismo para todos. Tenemos que analizar la carga que llevan acumulado nuestros jugadores, el número de minutos, tanto de entrenamientos como de partidos, y ver cómo se van adaptando a cada una de las cargas que nosotros les propongamos de entrenamiento. Lógicamente tenemos que tener un control de cargas colectivo, pero como digo también uno individual para analizar cada uno de los puntos en el que el jugador a lo mejor necesita que en vez de un 10% sea un 15 o un 20% para estar en ese suelo de seguridad y poder competir, y en jugadores que tengan una carga crónica muy alta a lo mejor deberíamos de quedarnos en un 5 o incluso mantener o disminuir la carga de un microciclo a otro para no sobrepasar también ese techo de seguridad, sobreentrenar al jugador, disminuir su riesgo de lesión y aumentar el rendimiento, que es lo que nosotros estamos buscando con esto. Lógicamente todo esto tiene una explicación muchísimo más larga y como siempre te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo el enlace para que puedas hablar directamente conmigo y te explique cómo puedes hacer paso a paso todo esto dentro de la academia. Ya han pasado más de 1000 alumnos por ella y hemos profundizado muchísimo con todo y cada uno de ellos cómo pueden trasladar todo esto a su contexto. Así que sin más, te espero aquí abajo y te veo en el siguiente. Un saludo. Right hand to the